Buenos días para toda la iglesia, Señor les bendiga. Amén. Ellos están contentos. Amén. Yo siento la presencia de Dios en este lugar, iglesia. Y no lo digo como una frase de amor, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Amén. Siento que el Señor hizo algo en medio de la adoración. Si usted logró conectarse con ella, entonces usted y yo vamos a salir renovados de este lugar. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios hace cosas buenas en medio de los hombres y Él cada día quiere hacer cosas nuevas. Dice la palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias y cada día Él quiere hacer algo especial en nosotros, pero nosotros debemos estar dispuestos con un corazón sencillo, humilde delante de Él, para que Él obre conforme a su preciosa voluntad. Amén. Nacimos para Él. Hoy quiero darle la bienvenida también a aquellos que están conectados en casa, saludar a los hermanos que desde casa están escuchando, están compartiendo con nosotros en esta transmisión. ¿Cómo les dice la iglesia a los hermanos allí en casa? Amén. Bienvenidos a esta casa de Dios, a esta escuela dominical. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a iniciar un tema. No voy a continuarlo la próxima semana, pero prometo que en semanas posteriores a estas, cuando el Señor nos dé la oportunidad, retomaremos el tema para seguir avanzando. Hay cosas que la iglesia necesita aprender. ¿Ven? Hay cosas que la iglesia necesita aprender y siempre hago énfasis en esto, y es que es aprender. Aprender no es tener un conocimiento aquí en la mente. Aprender es poder tener fresco eso en nuestra mente y en nuestro corazón hasta el punto que podamos convertirlo en un hábito en nuestras vidas. Eso es aprender. Usted puede decirle al niño, vamos a hablar en un ejemplo muy natural, usted puede decirle al niño que para comer debe tomar la cucharita, ¿cierto? Cuando estamos pequeñitos, nuestros padres nos enseñan y le ponen la cucharita y el bebé hace sus esfuerzos, pero no podemos decir que el niño ha aprendido hasta que él pueda hacerlo solo. Mientras usted le lleve la mano, el niño no ha aprendido, ¿cierto? Pero cuando ya el niño tiene la capacidad de tomar él solo su cucharita y llevar el alimento hasta la boca, así derrame un poquito, sabemos que el niño ha aprendido. ¿Cómo se aprende? Con la práctica de lo que se le está enseñando. Ahora, la iglesia necesita aprender, diga conmigo, aprender. Aprender no es que todo el tiempo se le esté recordando y se le esté dando la cucharita y llevando la cucharita hasta la boca para que pueda asimilar. Aprender es que usted y yo podamos asimilar la enseñanza hasta el punto de que solitos podamos ponerla por obra. Amén. Aquí en este lugar, en el lugar de trabajo, en la casa, donde nos encontremos, podamos poner por práctica todo lo que se nos está enseñando. Hay muchos principios en el reino de Dios, muchísimos principios que la iglesia necesita aprender. Y estos principios quizás muchas veces se nos ha predicado de ellos, muchas veces se nos ha hablado de ellos. Yo no vengo a hablar de un evangelio diferente, yo no vine aquí a traer una palabra para sorprender. Este es el mismo evangelio que se viene predicando desde hace muchísimos años, más de 2000 años. Pero hasta que no aprendamos el principio, no podemos dejar de predicar en ello. Amén. Hasta que la iglesia tenga la capacidad de asimilar, de absorber y que este alimento se vuelva vida dentro de su ser. La palabra dice que debemos desear como leches, como niños recién nacidos, la leche espiritual adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. Si podemos ver el crecimiento en su vida, entonces ahí es donde decimos verdaderamente la iglesia ha aprendido. Amén. ¿Cuántos desean aprender hoy un nuevo principio? Amén. ¿Cuántos desean indagar, inquirir en la palabra para seguir aprendiendo más del Señor? Entonces, con corazón sencillo, con corazón humilde, venimos ante la presencia de nuestro Dios para pedirle que sea Él hablando en nuestras vidas. Amén. Yo quiero que usted incline su rostro, ahí sentadito, no se ponga sobre sus pies, incline su rostro y ore usted por la palabra. Extienda su mano hacia mí si puede hacerlo, y ore por mí y ore por la palabra. Dígale: Señor, yo quiero que tú hables a mi vida y que tú me enseñes. Allí en casa también, haga una
Dígale, Señor, con un corazón humilde me presento a ti. Con un corazón contrito, Dios, yo necesito aprender de ti. Yo quiero ser un reflejo tuyo sobre esta tierra. Yo quiero, Dios, que cada palabra se vuelva vida dentro de mí. Que ninguna de estas palabras se pierda, Señor, sino que ellas puedan producir fruto en mi carácter, en mi conducta, en mi comportamiento, Señor, en mi manera de pensar. Y que al estar, Señor, en medio de los hombres que no te conocen, Señor, ellos puedan ver a Cristo dentro de mí. Oh Dios, atamos toda distracción, Señor, lo reprendemos en tu nombre. Echamos fuera, oh Dios, el espíritu de estupor. Vamos, echa fuera todo espíritu de estupor. Todo estupor, todo adormecimiento, toda pereza en esta hora la echamos fuera, Padre. Toda distracción la echamos fuera, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Toda incredulidad, oh Dios, la echamos fuera. Todo argumento del diablo, Señor. Todo argumento que quiera ponerse en las mentes, Señor, para que tu palabra no produzca efecto en esta hora, lo reprendemos en tu nombre y declaramos, Señor, que nuestros oídos están abiertos, oh Dios, y nuestro espíritu despierto para recibir esa palabra preciosa, para recibir, Señor, ese mensaje de tu reino, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Dígale, Señor, gracias. Gracias te damos. Mande sus manos y dígale gracias por lo que vas a hablar a mi vida. Gracias por lo que me vas a enseñar hoy, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy estaremos empezando un tema. Hace varios días ya que el Señor me viene inquietando sobre este tema y porque es un tema vital dentro de la iglesia. Cuando hablamos de vital nos referimos a que de ello depende vida o muerte. Eso es vital, ¿no? El agua es vital para el cuerpo. Si usted deja de consumir agua de aquí a un determinado tiempo puede morir, ¿cierto? Estos temas son vitales para que la iglesia se mantenga viva en Dios. Vamos a hablar acerca de autoridad. Vamos a ir por partes, vamos a ir desde lo más simple hasta lo más profundo, pero hoy no lo vamos a hacer todo. En la medida que el Señor nos dé oportunidad, retomaremos el tema y voy a tratar de cerrar ciclos. Lo que vimos hoy no afecte nada, no quede a medias, para que en una próxima ocasión, cuando entremos nuevamente en materia, usted pueda tomar su mensaje sin necesidad de tener que devolvernos a lo que ya habíamos aprendido. ¿Amén? Hoy estaremos viendo un poquito solamente sobre conceptos, definiciones. Vamos a responder dos interrogantes y es ¿qué es la autoridad? Y segundo, la autoridad de Dios. ¿Cómo ejerce Dios su autoridad? Diga conmigo, ¿qué es la autoridad? Y cómo ejerce Dios su autoridad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, si el Señor nos lo permite. En cuanto a este tema de la autoridad, ¿por qué es importante que la iglesia lo aprenda? Porque el mundo, iglesia, el mundo entero, el universo entero está sujeto a autoridad. El cielo tiene autoridad y en la tierra hay autoridad. Amén. Todo lo que fue creado por Dios, todo cuanto existe está sujeto a autoridad. Y cuando nosotros no comprendemos el principio, cuando nosotros no tenemos claridad del principio, podemos incurrir en pecado. Podemos violentar el principio de autoridad. Y cuando lo violentamos, dice la palabra que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces acarreamos maldición en nuestras vidas. Y de pronto nosotros decimos, no sé qué está pasando con mi vida si yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo oro y lo hago de corazón, busco y hago en la palabra, pero ¿qué está ocurriendo en mi vida? Probablemente está ocurriendo que por falta de conocimiento o aún con conocimiento estamos violentando un principio en el reino de Dios. Amén. Hoy entonces vamos a comenzar a hablar de ese principio de autoridad y que el Señor nos ayude para que al aprender podamos poner por obra todo lo que Él nos enseña. Ahora, ¿por qué también es importante hablar de autoridad? No solo porque todo lo que existe está sujeto a autoridad, sino porque la autoridad es como un vestido, una vestimenta. La autoridad reviste al hombre o a aquel que lo posee, lo reviste y le da acceso a ciertas bendiciones, le da acceso a ciertas
lugares, le da privilegios. Pero cuando perdemos la autoridad o cuando se quita aquella autoridad o cuando el hombre no está revestido de esta autoridad, no puede disfrutar de estas bendiciones. Dios nos llamó para que disfrutemos de sus riquezas en gloria, amén. Dios nos llamó para que disfrutemos de todas sus bendiciones y para que podamos disfrutar de ellas necesitamos estar revestidos de autoridad. Entonces, por esto es importante que hablemos de autoridad, para que por medio de ella podamos acceder a todo, diga conmigo, todo, a todo lo que Dios ha determinado que es para nosotros, amén. Gloria a Dios. Y el tercero es porque es importante. Es importante porque a Dios le agrada, pues es un principio de Él, amén. Es un principio que proviene del cielo y a Dios le agrada que su creación camine bajo sus principios. Ahora, si nosotros somos la iglesia de Dios, fuimos llamados a agradar a Dios y yo no puedo agradar a Dios si desconozco sus principios. Yo no puedo agradar a Dios si violento sus principios. Entonces, por esto es importante que hablemos de autoridad, es importante que aprendamos sobre autoridad. La autoridad es un principio fundamental que todo hombre debe conocer. No es solamente la iglesia, sino cada hombre, cristiano o no cristiano, debe conocer este principio de autoridad. El texto que estaremos usando inicialmente, pues la Biblia da muchos versículos que hablan de autoridad, pero yo quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a estar leyendo los versos 10 y 11. Solo tomaremos este texto como un texto base, pero en la medida que el Señor nos permita ir avanzando, seguiremos ingiriendo en la palabra y tomando más textos que también nos habla sobre autoridad. Juan capítulo 19, versículos 10 y 11, ¿ya lo tienen? Quiero que la iglesia lo lea conmigo. Dice la palabra: entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me amas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Amén. Antes de profundizar en el concepto de autoridad, pueden tomar su lugar, iglesia, gracias. Antes de empezar en el concepto de autoridad, quiero aclarar, o quiero que miremos un poquito qué estaba aconteciendo en este pasaje. ¿Qué estaba pasando allí en este texto que acabamos de leer? Dice la palabra que ya el Señor había cumplido su ministerio y el Señor Jesús estaba frente a Pilato rindiendo indagatorias. Los judíos, los sacerdotes, le habían entregado y ahora Pilato le estaba interrogando. Le preguntaba insistentemente: ¿por qué te han entregado los judíos? ¿Qué has hecho para que estés hoy delante de mí? Dice la palabra que Jesús estaba cumpliendo la profecía. La profecía en Isaías decía: como cordero fue llevado, ¿cierto? Y él enmudeció. Ahora, estando él frente a Pilato, dice el Señor en su palabra que no contestó nada. Jesús se mantuvo callado como aquella oveja que es llevada al matadero, y estando él allí en silencio, entonces Pilato se enojó contra él. Y le dice Pilato en el verso 10, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Porque en ninguna de las preguntas que le hacía Pilato contestaba Jesús. Él estaba en silencio. Pero Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Amén. La palabra autoridad, si usted busca en una Reina Valera 1960, aparece 57 veces. Usted busca la palabra autoridad en una concordancia, 57 veces la consigue. 57 veces quizás usted dirá: no es un número muy grande. 57 veces dentro de 66 libros de la Biblia tal vez no le dé mucha importancia. Sin embargo, aunque solo se menciona la palabra autoridad 57 veces, ella está implícita en todos los
libros de la Biblia. Está implícita en todos los capítulos de la Biblia. En todo lo que está entre Génesis y Apocalipsis está implícito el principio de autoridad. Desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. ¿Amén? Ahora, cuando usted lee estos 57 textos o busca dentro de estos 57 textos, encuentra que la palabra autoridad se emplea para varias cosas. Muchas veces se usa para referirse a aquella autoridad o aquel mando que tenían ciertos hombres sobre otros, como por decir el mando que tenía el rey David sobre el pueblo, los reyes sobre el pueblo que gobernaba, un amo sobre su criado, el centurión sobre su criado, por ejemplo. Se refiere muchas veces a esto, a este tipo de autoridad natural. En otras ocasiones, esta palabra autoridad, dentro de estos 57 versículos, es usada para hablar de la autoridad con que Jesús hacía las cosas. ¿Amén? Cuando Jesús estaba en esta tierra, no sé si usted recuerda aquellos pasajes, cuando estaban dentro de la barca y se levantó aquella gran tempestad y Jesús reprendió los vientos, y entonces los hombres se maravillaban y decían: ¿quién es este que con autoridad manda callar a las aguas, a los vientos, y le obedece? Entonces, muchas veces estos textos los vamos a encontrar para ver cómo Jesús obraba con autoridad. Los principales sacerdotes un día le hicieron la pregunta a Jesús y le dijeron: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? El Señor nunca les respondió esta pregunta. Él les respondió con otra pregunta y ellos prefirieron callar porque los acusaban. Amén. Y en otra ocasión, el texto o la palabra autoridad se utiliza para hablar de aquel poder que Dios, a través de su Hijo Jesús, entregó a la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces, muchas veces vamos a encontrar esta palabra en diferentes usos, sin embargo, se refiere a lo mismo. Este mensaje, a lo largo de los diferentes momentos que el Señor nos regale, vamos a seguir avanzando y hablando cómo se adquiere la autoridad, cómo se pierde la autoridad, los beneficios de tener autoridad, las consecuencias de perder la autoridad, etc. Vamos a ver muchas cosas sobre la autoridad. En este momento vamos a comenzar a definir qué es autoridad. Entonces, ¿qué es autoridad? Dentro del verso que leímos, volvamos a Juan capítulo 19, verso 10. Y quiero que ahora, en esta ocasión, alguien lo lea por mí, por favor. Solo el verso 10. Juan capítulo 19, verso 10. Allá en casa también puede abrir su Biblia para que vayan siguiendo la palabra. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Amén. Gracias, hermana. La autoridad, cuando vemos este texto, entendemos entonces que la autoridad no es una persona. La autoridad no es una persona. La autoridad es algo intangible, algo impalpable, que tiene alguien, que tiene una persona. Es eso que se transfiere o que es delegado de alguien superior a alguien un poco más bajo. Eso es autoridad. La autoridad no es una persona, vuelvo a repetir, es algo intangible, algo palpable que se le delega a alguien. ¿Quién lo delega? Un ser superior sobre alguien más inferior. ¿Qué es eso intangible y qué es eso impalpable que se entrega? ¿O qué es autoridad entonces? La autoridad es una fuerza, es una facultad, es un poder que se entrega en manos de alguien para que a través de ese poder él pueda ejercer una tarea, pueda ejercer una responsabilidad o pueda ejercer, moverse a nombre de otra persona, de quien se la delega. ¿Qué es autoridad? Es una facultad que se recibe, con el cual usted y yo tenemos
la autoridad o tenemos el poder de ejercer, de movernos en una tarea. Quien tiene la autoridad es respaldado. Quien no tiene esa facultad no es respaldado. Amén. Muy fácil, muy sencillo. Ahora, esta palabra tiene un origen. Su origen, que la palabra nació o tiene su origen allí en el latín, que es autoritas, y significa aumentar, promover y hacer progresar. Aumentar, promover y hacer progresar. Si la autoridad, según su origen, es aumentar, es promover y es progresar, entonces ¿qué es la autoridad? La autoridad es un grado de dignidad. Amén. Es un grado de dignidad que recibe, y no quiero simplemente enfocarme en una persona. Es un grado de autoridad que se recibe, o sea, un grado de dignidad que se recibe. Una dignidad que antes no se tenía, un lugar, una posición que antes no se tenía, pero por cuanto ha sido delegada, ahora usted ha crecido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Está enredado el concepto o vamos comprendiendo? Antes de tener la autoridad, estábamos en cierto nivel, ya sea en la sociedad, ya sea dentro de la iglesia, ya sea en el trabajo o donde usted se encuentre. La autoridad está en todos los campos, en todos los ámbitos. Pero cuando se recibe autoridad, aunque no es algo palpable, sino que es algo que no se ve, por cuando usted ha recibido autoridad, ahora usted ha crecido. Sigue siendo el mismo chaparrito de 1,50, pero ahora usted está en un nivel de dignidad superior al de antes. Amén. Superior al que estaba antes, en el que se encontraba antes, nos encontrábamos antes. Eso es autoridad. La autoridad siempre es delegada. La autoridad no se recibe si no es delegada. Diga conmigo, delegada. Delegado es transferir. ¿Qué es delegar? Transferir. Es dar poder, es dar potestad. Pero yo quiero que hagamos un ejercicio. Ven acá un momento, por favor. Cuando se delega la autoridad, no es como hacer esto. Sostén la botella, por favor. Cuando nosotros pensamos que la autoridad es como lo que acaba de hacer, que yo tenía la autoridad, pero se la entregué a aquel. Cuando pensamos que la autoridad es esto, me delegaron, me entregaron la autoridad, ahora ¿quién tiene la autoridad? Keren. Ahora Keren tiene la autoridad, ¿cierto? Pero la autoridad no es así. La autoridad, sostén la botella, por favor. La autoridad es así. Sosténla. La autoridad me conecta a aquel que la posee. La autoridad no me desconecta. No es que quien tiene la autoridad, gracias por la botella. Ya se quería quedar con la botella. Eso ya no es la autoridad. La autoridad me conecta a aquel de quien es la autoridad. Amén. Entonces, cuando se delega, mi querido hermano y hermana, cuando se delega la autoridad, usted está conectado a un hilo conductor, donde aquel ser superior sigue siendo autoridad. Amén. Donde aquel hilo superior sigue estando al mando, pero ahora él le ha entregado una parte de su autoridad, una parte de su potestad, para que usted pueda ejercer una tarea de las tantas que él tiene. Amén. Y para que pueda hacerlo con libertad. Eso es lo que ocurre en un lugar de trabajo. Si usted va o que mete una hoja de vida y le contratan a usted en el trabajo como el jefe de vigilantes, usted es el jefe de vigilantes, pero sobre usted hay uno superior, ¿cierto? Que es el que paga la nómina, ¿cierto? Que es el que lo contrató. Usted no está desconectado, no es porque como ya recibió autoridad, ahora con esa facultad usted puede hacer lo que desee. No, mi hermano. La autoridad es delegada. Diga conmigo, delegada. Una vez la recibe, ahora usted está conectado. Entonces, la autoridad no es una persona. Está mal decir, yo soy la autoridad. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esto en el mundo, cierto? Yo soy la autoridad, tienes que obedecerme porque yo soy la cabeza.
Yo soy la autoridad. La autoridad no es una persona. La autoridad es la facultad que recibiste. Y quiero decirte, si no cuidas la autoridad, puedes perderla. Amén. Vamos comprendiendo. Esa facultad que se recibió, como no es una persona, la autoridad, esa facultad se puede perder si no se cuida de ella. La autoridad me conecta a aquel que me la entregó. Esto es delegar. Amén. En este punto hemos escuchado muchas cosas. Hace poco estaba de moda usted no sabe quién soy yo. Y se hizo mucho meme sobre esto, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Porque se cree que tener un cargo, tener un rango, ya ese alto grado de dignidad que se me ha sido entregado, entonces me hace superior, mejor, y yo puedo hacer lo que desee. No puedo hacer lo que desee. Recuerde que siempre tendremos a alguien que nos vigila, amén. A alguien a quien rendirle cuentas, a alguien a quien someternos. El mundo, el universo, todo lo creado por Dios está sujeto a autoridad. Siempre tendremos a alguien superior, siempre. Las mujeres normalmente cuando están muy jóvenes dicen, muchas, no todas, pero sí muchas dicen, ya no veo la hora de irme de casa. Y esto se lo voy a decir a las jovencitas para que no caigan en este error. Ya no veo la hora de irme de casa para no estar más sujeto a papá y mamá. Y se casó. Pero que aunque ya no está sujeta a papá y mamá, ahora tiene un esposo. Y sigue sujeta al esposo. Amén. Y cuando muere el esposo, si muere el primero, ella sigue sujeta a autoridades, porque todo en este mundo funciona bajo autoridad. Entonces se murió el esposo, pero le quedó el jefe, que es peor que el esposo, que es más mandón, que es más atrevido, que es más grosero, ¿cierto? Entonces siempre estaremos sujetos a autoridad y nosotros no podemos desconectarnos de ella. Ahora, ¿de dónde proviene la autoridad? La autoridad, lógicamente, proviene del ser que es más superior sobre todos. ¿Y quién es este ser? Nuestro Dios. Dios es la fuente que alimenta la autoridad. Él es de donde nace. Antes de Dios no hay nadie. Y después de Dios, Él es eterno. Él va desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Y como Él va desde la eternidad hasta la eternidad, nadie le delegó autoridad a Dios. Dios es el dueño de la autoridad. Dios es quien tiene la autoridad absoluta. Pero de allí para abajo, ningún ser sobre la tierra tiene autoridad absoluta, sino autoridad delegada. Él es la fuente que alimenta toda autoridad. ¿Y por qué es la fuente que alimenta toda autoridad? Porque Él lo creó todo, en Él inicia todo. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 1. Este texto usted lo sabe, de pronto lo voy a leer para aquellos que están en las redes escuchando y nunca han leído este pasaje. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios ¿qué? ¿Qué creó? Dígaselo ahí a los hermanos que están en las redes. Los cielos y la tierra. Y el Salmo 24, 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre los ríos. De Jehová es todas las cosas, todo cuanto existe, todo. Y todo cuanto existe nos referimos a la vegetación, a la tierra misma, al universo, las constelaciones, todos esos cuerpos celestes, a los animales, al hombre, a los ángeles. O sea, todo es de Dios. Aún el mundo espiritual, todo lo que se mueve en el mundo espiritual fue creado por Dios. Entonces, de Jehová son todas las cosas. ¿Eh? Y por eso Él tiene autoridad absoluta sobre todo. Dios no está limitado en su autoridad. Dios no tiene que pedirte permiso. Dios no tiene que pedirte permiso para hacer algo, porque Él es Dios y Él es el dueño de todas las cosas. Ahora, ¿cómo ejerce Dios su autoridad sobre todo? Sea que nosotros pensemos que Dios es necesario o no. Algunas personas piensan que no necesitan a Dios. Sea que el hombre, hablemos
necesario o no, sea que el hombre piense que Dios es real o no, sea que el hombre tenga o no tenga fe en Dios, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue ejerciendo su autoridad aún sobre aquel que lo niega. Amén. Aún sobre aquel que prefiere hacer su rostro a un lado e ignorar la existencia de Dios. La palabra nos enseña en Daniel capítulo 4, verso 3. Le pido a la iglesia que me ayude con los pasajes bíblicos que estaremos leyendo. Daniel capítulo 4, versículo 3. Si alguien lo consigue primero que yo, le pido por favor lo lean. Amén. Cuán grandes son tus señales, cuán potentes tus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Amén. Estaba el escritor exaltando esa soberanía de Dios. Mire lo que dice el texto. Su reino es reino sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Es que nunca se acaba, nunca se agota. Siempre ha existido el reino de Dios. Amén. Dios siempre ha sido rey. Dios no es rey, escuchen, Dios no es rey desde que el hombre fue formado. Dios es rey desde la eternidad. No hay un momento de origen. Hay una canción que nosotros cantamos mucho y de pronto lo cantamos con ignorancia y suena bonito y me gusta la canción. Dice, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Siempre lo he escuchado. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Dios no se hizo rey en la cruz. Él ya era rey. Amén. Antes de que usted y yo fuésemos formados, ya Dios era rey. Jesús es Dios. Él es Dios hecho carne. Amén. Ahora, su reino, dice el escritor en Daniel capítulo 4, verso 3, dice, cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno y su señorío, diga conmigo señorío, señorío se refiere a gobierno. Su señorío es de generación en generación. Los reyes de esta tierra tienen un periodo. Cuando usted y yo recibimos autoridad sobre esta tierra, tenemos un periodo y tenemos una tarea específica para cumplir. Entonces, cuando se escoge al presidente de la República, ¿cierto? Cuando se escoge al presidente de Colombia, el presidente tiene un periodo de gobierno. Y también tiene un lugar donde ejerce su autoridad. Él no puede ir a ejercer autoridad en China, ni en Japón, ni en Estados Unidos, porque él es presidente de Colombia. Amén. Cuando usted y yo recibimos autoridad dentro de la iglesia, o recibimos autoridad dentro de la sociedad, o recibimos autoridad en un trabajo, tenemos autoridad delegada para ejercer una tarea o una función en el área donde fuimos asignados y durante el periodo que se nos fue entregado. ¿Ven? Cuando estamos sobre esta tierra, somos revestidos de autoridad y tiene un tiempo de duración esta autoridad. Después hablaremos otras cosas acerca de ese tiempo, pero ahorita enfoquémonos en esto. Tenemos un tiempo para ejercer la autoridad. Una vez se acaba el tiempo, una vez se vence el plazo, entonces es quitada la autoridad y delegada a alguien más. Voy a hacer una pausa aquí para hablar de algo que acontece en muchas iglesias, no acá. En muchas iglesias se cree, o algunos miembros creen, que si ellos entregan la responsabilidad que tenían a cargo, creen que si ellos entregan su cargo, digamos que era, no sé, el pianista de la iglesia, ¿cierto? Y en algún momento dice, no voy a tocar más. Piensa que el reino de Dios se va a detener. No, usted entregó, nadie se la quitó, usted entregó la autoridad. Ese hilo que lo conectaba se soltó, se desconectó. Es probable que por un pequeño tiempo, un periodo de tiempo, la iglesia no tenga
obra es de Dios, Dios capacita y Dios trae a otros. Amén. Porque la obra de Dios continúa. Amén. Pero esos somos nosotros los hombres que podemos ser reemplazados. Pero a Dios, ¿quién lo reemplaza, iglesia? ¿Quién puede reemplazar a nuestro Dios? Entonces, el reino de Dios es eterno, su señorío es para siempre. Amén. No hay nadie que le haya entregado a él autoridad, no hay nadie superior a él y nadie que tenga la capacidad de relevarlo a él. Él es único en su especie, él es Dios. Amén. Den un aplauso a nuestro Dios. Él merece el gloria. Y a su nombre. Gloria. Ahora, quiero que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 10. Y en este pasaje vamos a leer un texto que asusta, pero que es importante que lo conozcamos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 10, nos describe cómo Dios ejerce su autoridad. Dice la palabra, háblalo allí y yo quiero leerlo para que también los que están en redes escuchen. Dice la palabra, Jehová mata, léalo conmigo en voz alta. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el reino. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. ¿Dará qué? Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Esta es la autoridad que tiene nuestro Dios y Él la ejerce cada día. Amén. Jehová dice, el primer texto me impacta mucho, dice, ni siquiera comienza Jehová da vida y Jehová mata, sino Jehová mata y después dice, y la vida. Él es el dueño de la vida. Y Él es quien determina hasta cuándo vamos a vivir. ¿Y quién puede reclamarle a Él? ¿Por qué? Si Él es el dueño, si Él es el rey, amén, si Él es el soberano. Dios siempre ha ejercido su autoridad sobre todo lo que existe, visible e invisible. Dios no es ese Dios que pintan algunos, es que Dios es tan bueno que Él no permitiría. Dios manda, dice la palabra, y también da vida. Dios exalta, pero Él también humilla, amén. Dios enriquece, pero Él también empobrece a aquel que se ensoberbece, aquel que no quiere someterse a su autoridad. Dios es quien exalta, el que levanta al pobre del muladar, el que da poder al rey. Es Dios, iglesia, quien hace eso. Cuando usted y yo somos promocionados en esta sociedad, cuando usted y yo adquirimos algo, yo siempre le digo, hermano, no se crea mucho de la gloria a Dios, porque si algo somos es porque Él lo permitió, porque Él es quien enriquece y Él es quien empobrece, amén. Él es quien abate y Él es quien enaltece. Cada vez que nosotros podemos ir creciendo, debemos darle la gloria a Él, porque gracias a Él es que nosotros estamos en ese lugar. Estamos en ese lugar de honor y de dignidad. Cuando la iglesia logre aprender esto, logre entender esto, apropiarse de esto, no le va a costar adorar a Dios. Sabe, la adoración viene de un corazón agradecido, pero a veces no hay agradecimiento en nosotros porque pensamos que por nuestros propios esfuerzos y por nuestra propia sabiduría es que estamos donde estamos. No, Dios es quien hace, amén, porque Él es el Rey.
Dice la palabra, yo soy quien abre puertas para ti. Y la puerta que yo abro, nadie te la puede cerrar. No fue el político el que te abrió la puerta, mi hermano. Así haya usado al político, fue Dios quien te abrió esa puerta. Porque Él es el rey, Él es el soberano. Pero puerta que Dios cierra, nadie, ni el político, te podrá abrir esa puerta. Amén. Porque Dios es sobre todos y sobre todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿existe algún límite en esa autoridad de Dios? Ya hemos dicho, en ninguna manera. Todo lo que Dios quiere, Él hará, porque todo está sujeto a Él. Por tanto, todo lo que quiere Él que hagan los hombres, lo harán. Amén. Todo lo que Dios quiere que el hombre haga, lo hará. Él le dijo a, no estoy segura, creo que fue a Jacob. Él le dijo, no te soltaré hasta que haya cumplido en ti todo lo que yo quiera. ¿Está escuchando? No te soltaré hasta que yo haya cumplido en ti todo lo que te... Él no dijo todo lo que tú quieras, sino todo lo que yo quiera hacer. Entonces, como Él es Rey soberano, Él es el que hace que los hombres hagan aún lo que no quieren. ¿Y cómo lo hace? Bueno, Dios tiene sus métodos. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2. Nuevo Testamento, luego de Efesios, verso 13, dice la palabra, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, como Él es Dios soberano, Él es el Rey, el que tiene la autoridad, muchas veces vendrá a nuestras vidas y aunque no queremos, entonces toca nuestro corazón y lo cambia de un momento a otro. Transforma nuestro corazón y pone en nosotros un querer que antes no existía. Y vemos aquel rebelde, aquel que le tiraba piedras a la iglesia, aquel que maldecía a los cristianos, aquel que hacía cantidades de cosas, que un día entró a un culto para burlarse del culto y ese día comenzó a llorar. Y le preguntan, ¿y por qué lloran los amigos? Y él dice, es que no sé por qué estoy llorando. Y termina de rodillas en el altar, pidiendo perdón al Señor, arrepintiéndose. Amén. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Él puede transformar un corazón, si lo desea. Cuando no había querer en nosotros, Dios puso querer. Y por eso tú y yo estamos en este lugar. Nosotros no estamos aquí porque el día que yo decidí, así decimos nosotros, el día que yo decidí seguir al Señor, tú no decidiste, Dios te escogió. Y Dios puso el querer en ti y el querer en mí. Amén. Puso el momento, puso la ocasión, puso la palabra, puso el querer, puso la fe, se lo puso todo. Nosotros simplemente dijimos, sí Señor, confieso mi pecado y te pido que seas tú siendo el Rey de mi vida. Ya, amén. Eso fue lo único que nosotros pusimos. Él es quien pone ese querer como el hacer. Pero para aquellos que, aunque el Señor les habla, se hacen necios, se hacen rebeldes, se hacen desobedientes, entonces el Señor también tiene otros métodos. Y recuerda usted la historia de Jonás. Es la palabra que el Señor le dijo, ve a Nínive, y Jonás prefirió embarcarse en un barco a otro lugar. Y estando en el barco, entonces lo tiraron al mar, les dijo, tírenme al mar, quiero morirme antes que obedecer. Y el Señor en el mar ya le tenía a un gran monstruo marino, un gran pez, que se lo tragó. Y tarde o temprano a Jonás le tocó reconocer que cuando Dios quiere algo de nosotros, no hay nada que pueda impedir que Él lo cumpla. Dios no está limitado a tu voluntad y a mi voluntad. Amén. Eso no es que Él viene y toca la puerta de nuestro corazón y si tú y yo queremos, entonces no, Él es Dios sobre todo. Sea que tengamos fe o que no tengamos, sea que creamos en Él o que no creamos, sea que le reconozcamos en nuestros caminos o que no le reconozcamos, Dios es Dios y tiene autoridad sobre todo y sobre todos, y Él ejerce
ejerce siempre su autoridad. Amén. Siempre ejerce su autoridad. Ahora, ¿esto convierte a Dios? ¿Acaso esto convierte a Dios en un tirano? No, hermano. Dios no es un tirano. Dios es soberano. Amén. Dios no es un tirano. Dios es soberano. Él gobierna, Él es el justo juez, pero también es bueno en gran manera. Por eso, antes de traer el castigo, siempre traerá una palabra a nuestro corazón para que en obediencia caminemos en Él. Es mejor caminar en obediencia. Es mejor, yo siempre le digo a la gente, es mejor ir en barco y no en pez. Amén. Porque de que vamos, ya Dios lo ha determinado. Pero es mejor ir en barco y no en pez. Cuando nosotros aceptamos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, entonces obedecemos a la primera, y si no es a la primera, a la segunda o a la tercera, no sé. La tercera es la vencida, dicen, ¿cierto? Pero obedecemos y no ponemos tantos obstáculos y tantos tropiezos. Una vez leía un libro y en este libro habla de un joven que es cuadraplégico. No sé si aún vive, no sé si todavía es joven, yo creo que ya es joven. Él era hijo de creyentes, de cristianos. Sus padres servían en la iglesia, pero él era un buen deportista. Se había ganado una beca para la mejor universidad de Estados Unidos por causa de los deportes. Como estaba tan envanecido porque tenía esta buena talla, era popular el muchacho, de esos tumbalocas, ¿cierto? De esos tumbalocas del colegio. Entonces estaba tan envanecido que él sentía que no necesitaba a Dios. Sus padres lo llevaron por un tiempo a la iglesia hasta que él se hizo grande, y como ya era grande ya él decidía. Como esos hijos que uno trae a la iglesia, pero cuando ya se siente grandecito ya ellos dicen, tú no me puedes obligar a ir a la iglesia, así igualito era él. Dice la palabra, no dice el libro, perdón, que cuando graduó de su bachillerato, ya estaba a punto de entrar a la universidad, sus padres estaban construyendo todavía la casa. El papá le pidió que le ayudara y él le dijo, no papá, yo tengo que disfrutar mi juventud, yo tengo que disfrutar mis vacaciones, porque ahora que yo entre a la universidad no voy a tener tiempo para nada. Así que se fue a visitar a su novia a otro estado, allá en Estados Unidos, a otro estado, y como era tan buen deportista, se fue a surfear, excelente, se tomó una foto con su hermanito, se llevó a su hermanito de 10 años, se tomó una foto y entró al agua a surfear. Y estando en el agua, ya el muchacho tenía llamado de Dios para predicar, pero él se resistía. Y estando ahí en el agua surfeando, una ola lo arrastró hasta la orilla y el muchacho quedó cuadraplégico. Solo podía mover la cabeza. Todo su cuerpo estaba muerto, inmóvil. Y entonces allí en ese estado, después de su recuperación de la clínica, cuando ya se vio en soledad, cuando ya no era él el deportista, ni el famoso, ni el tumbalocas del colegio, ¿cierto? Cuando vio que ya no había universidad, entonces no halló propósito en su vida y entendió que su propósito estaba en Dios. Y hoy, el día o a la fecha que escribió el libro, era un gran conferencista en las escuelas, dando su testimonio y llevando el mensaje de Dios para que esos jóvenes conozcan a Cristo desde temprana edad. De hermano, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, si no queremos por las buenas, entonces Dios tendrá que emplear métodos más fuertes, porque su autoridad ciertamente se cumplirá. Amén. Dios es malo, Dios no es malo, Dios es bueno. Y aunque su cuerpo ya no sirva para muchas cosas, por lo menos ha ganado su alma. Y el día que este hombre parta, tendrá un lugar al lado del Padre eterno. Amén. ¿Y qué más importante que una salvación? ¿Qué más importante que nuestra salvación? Así que el hombre ¿qué es el hombre? Decía el salmista, Salmos capítulo 8, verso 4. ¿Qué es el hombre para que de él se acuerde
y tenga de él misericordia. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Nosotros somos barro. ¿Cómo creó Dios al hombre? Dios tomó del polvo de la tierra, ¿cierto? Formó una figurita de barro y salió esta muñequita y salió usted así, barrilocito. O barrilocita, mentiras. Somos polvo, somos barro. Pero por cuanto estamos en las manos de nuestro alfarero, entonces Dios nos amó. El salmista decía: ¿qué es el hombre para que de mí te acuerdes? Para que tengas tantas misericordias. Nosotros no somos nada, pero es su presencia en nosotros la que nos da valor. ¿Amén? Es su presencia en nosotros, su amor, su bondad. Dios nos ha regalado toda su bondad. Pero aunque su amor sea grande por nosotros, su autoridad no es negociable. Diga conmigo: no es negociable. Dios me ama y como Dios me ama, tiene que permitirme esto. Dios no va a negociar su autoridad sobre ti, sobre mí. Él no es un Dios permisivo. ¿Ven? Él tiene autoridad y Él la ejerce. ¿Ya están dormidos? Cuando dicen amén, denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Vamos a otro texto. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 20 al 23. Alguien que lo lea, por favor. Romanos capítulo 9, versos 20 al 23. Leemos rapidito para que podamos avanzar. Romanos 9, 20 al 23. El vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no viene por la esperanza del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para otra y otro para otra? Que si Dios, queriendo mostrar su vida y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la aflicción y para hacer toda la riqueza de su gloria, nos dio para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para el hoyo. Amén. Mire este texto. Mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Será que Dios tiene que pedirnos permiso para ejercer autoridad sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis bienes, sobre mis riquezas si las tengo? Mi bolsillo es grande. ¿Tendrá Dios que pedir algún permiso? ¿Tendrá Dios que notificarle? A veces ocurren cosas en nuestras vidas y nosotros decimos: ¿pero por qué, Señor? Es que ni siquiera lo soñé, es que ni siquiera me lo dijiste. No me dijiste que lo ibas a hacer. Dios no tiene que hacerlo. Si Dios en algún momento lo hará, lo hace o lo llega a hacer, es porque Él quiera mostrar. ¿Ven? Pero Dios no tiene que pedirnos permiso en nada, porque Él es la máxima autoridad. Él es la autoridad absoluta. Él no tiene que pedirle permiso a nadie, a ninguno de nosotros, para tocar nuestras vidas. Y pasamos por procesos dolorosos muchas veces, procesos muy fuertes. Pero aún en estos procesos Dios está ejerciendo su autoridad. Y créame, mi hermano, no piense que la autoridad de Dios es sobre sus hijos para dañarlos. Dice la palabra que todo acontece para bien. Aun cuando no entendamos por qué Dios ha hecho estas cosas, todo lo que Dios hace tiene un propósito y todo lo hace ¿para qué? Para bien. Y este bien puede que robe nuestras riquezas, y este bien puede que robe nuestra salud, y este bien puede que robe hasta un familiar nuestro. Pero algo está trabajando Dios en medio de esa circunstancia, porque Dios es sabio en gran manera y Él ejerce su autoridad con sabiduría. Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de caos. Él no trae
nuestras vidas desiertos para generar caos. Él trae desiertos a nuestras vidas para formar nuestro carácter. Amén. Pero luego de aquel desierto, recuerde que siempre habrá una tierra prometida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿por qué dice la palabra? ¿Acaso podrá el hombre, el vaso, reclamarle al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste orejón? ¿Por qué me hiciste narizón? ¿Por qué me hiciste nacer en esta familia? ¿Por qué me hiciste de esta manera o no me hiciste de aquella? ¿Por qué mejor esto? ¿Por qué mejor aquello? ¿Acaso somos nosotros consejeros de Dios? ¿Dios necesita nuestro consejo? No, en ninguna manera. Dios es sabio de la manera y Dios ejerce su autoridad con sabiduría. Un hombre es narrado en la Biblia al cual le acontecieron cosas bastante difíciles, y este hombre es Job. Nosotros vemos en el primer capítulo del libro de Job, no lo vamos a leer, en el primer capítulo una descripción de Job. La Biblia dice que Job era un hombre justo, que era un hombre perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios, que era apartado del mal. Y este hombre había sido bendecido por Dios, tenía riquezas, tenía un renombre, tenía hijos, tenía una familia bonita, todo lo que el hombre pudiera desear lo tenía Job. Pero ni las riquezas ni ninguna de estas cosas habían dañado su corazón. Job se había mantenido fiel a Dios. Dios mismo dio testimonio de Job a Satanás y le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, que es un hombre justo, un varón perfecto, un varón recto, un varón temeroso de Dios? Y qué bueno que Dios pudiera decir cosas así de nosotros, ¿cierto? Ahora, este hombre, Job, fue tocado. Llegó a su vida la calamidad. Y movido por la calamidad, que era grande, por cierto, porque en su calamidad no solo perdió sus bienes, sino que perdió a toda su familia en un día. Todos sus hijos murieron en un día. Todos sus bienes perecieron en un día. Todo cuanto él tenía se derrumbó en un día, y luego vino una sarna, una enfermedad a su cuerpo, sus huesos se carcomían, su carne se carcomía. O sea, Job estaba pasando un tiempo de tribulación grandísimo, y lo único que le dejó fue a la esposa que le decía: maldice a tu Dios y muérete, y unos amigos que le juzgaban. Eso era todo lo que tenía Job. Una esposa que lo convidaba a maldecir a Dios, tal vez dolida en su corazón por haber perdido a todos sus hijos, aunque nada da derecho, y unos amigos que le juzgaban. Esto era todo lo que tenía Job. Y yo no sé si muchas veces usted y yo nos hemos sentido en circunstancias donde nos hemos visto en graves aprietos, donde teníamos un mundo, un castillito construido, y nuestro castillito se vino abajo, como cuando usted hace un castillo de arena y llega la ola y lo arrasa. Muchas veces nuestros castillitos se vienen abajo. Pero dice la palabra que Job en nada de esto pecó, seguía glorificando a Dios. Pero movido por la calamidad, luego que sus amigos le juzgan, le señalan, su cuerpo estaba bastante enfermo, el dolor en su corazón de todo lo que estaba aconteciendo, Job dice que había perdido él esa dignidad en medio de su sociedad. Ahora hasta los más jóvenes se burlaban de él, y hasta los más jóvenes tenían de refrán a Job. Usted lea el libro y va a encontrar estos textos. ¡Qué horror!, ¿cierto? Que cuando llega la calamidad, entonces usted es el refrán de todo el mundo. Para quedar como Job, mejor no. Para ser como Job, mejor no. Para estar como Job, mejor no. Él era el refrán de la sociedad de su tiempo, después de ser un hombre con un alto grado de dignidad. Y Job estaba dolido en su corazón. Y un día abrió su boca y comenzó a justificarse a sí mismo y a decir: yo no entiendo por qué me pasan estas cosas. Yo no me he envanecido. Yo no he usado mis riquezas para dañar a otro. Al contrario, he bendecido. Al contrario, he sostenido, he levantado del polvo al menesteroso, he ayudado al que me necesitaba. Nunca he codiciado la mujer de otro. Nunca he incurrido en este tipo de pecado. Y no entiendo por qué me vienen estas cosas.
usted y yo hacemos cosas así, ¿cierto? Cuando no entendemos comienza la queja, cuando no entendemos comienzan muchas preguntas sobre nosotros, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando en mi vida, Señor? ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo diezmo está mi economía de esta manera? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y un día dijo Job, ¿cuánto quisiera yo poder preguntarle estas cosas a Dios? Entonces vamos a leer unos pasajes que se encuentran ahí en Job. Job capítulo 30, versículos 19 al 23. Ayúdenme por favor porque tengo 3 citas bíblicas en el libro de Job. Job capítulo 30, verso 19 al 23. Un hermano que vaya adelantándose a Job 38, 1 al 4. Leamos primero 30, 19 al 23. ¿Alguien que lo lea, por favor? Job 30. 19 al 23. Y él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamó a mí y no me oye. Me presento y no me atiende. Hasta el 23, hermana. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigue. Me saltaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Amén. Mire este texto. Job está hablando de lo que él siente que Dios ha hecho en su vida. Dice, él me derribó en el lodo. Él me derribó. Soy semejante a polvo y a ceniza. Clamo y no me oye. ¿Dónde está Dios? En ningún lugar. Clamo y no me oye. Me presento y no me atiende. Y dice, te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Dijo Job en su corazón. Clamo, oro y no pasa nada. Yo no sé qué pasa, yo no sé por qué el Señor no me atiende. Yo no sé por qué el Señor no se le hace como conocida esta expresión. Nunca la he escuchado, nunca la he dicho. Yo no sé qué pasa, yo oro y no pasa nada. Como si el Señor para mí no tuviera nada, como si el Señor para mí esto, como si el Señor está tan ocupado atendiendo a la pastora que no tiene tiempo para atenderme a mí. Parecidos a Job, ¿cierto? Ahora, luego vamos a Job 38, 1 al 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿qué es ese que puede ser sincero con palabras de sabiduría? Ahora siguen como varón y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo cruzaba la tierra? Házmelo saber si tienes experiencia. Mire, cuando el Señor viene, Job estaba, ¿quién me diera a mí para yo poder hacerle todas estas preguntas a Dios? ¿Quién me diera la oportunidad para estar frente a frente con él y preguntar, Señor, ¿por qué? Entonces el Señor vino desde un torbellino, y le dijo, dime, ahora síguete como varón valiente. Vamos a leer otra vez. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, verso 3, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás, le dijo el Señor. Y le dijo la primera pregunta, porque si usted sigue leyendo todo el capítulo y los capítulos siguientes, va a encontrar una cantidad de cosas que lo dejan con la boca abierta. Y la primera pregunta solo le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor allí? Diciéndole, tú no eres quien para hacerme preguntas a mí. Tú no eres quien para venir ante mí a preguntarme por qué yo hago lo que hago. Yo soy Dios, que no se confundan los papeles. Amén. Que no se te olvide que tú eres el barro y que yo soy tu hacedor. A veces somos atrevidos, hermanos. Muchas veces escuchamos a hermanos decir, yo me peleo por Dios. Ustedes son atrevidos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos polvo, somos barro.
barro. ¿Y acaso podrá el barro decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿No lo hemos leído en Romanos 9? Ahora, estaba este hombre en su dolor y aún así Dios no le tomó esto como pecado, ¿sabe? Porque Dios es amor, Dios es bueno. Pero que no se lo tomó como pecado, sí lo confrontó y le dijo, contéstame, si puedes, lógicamente. Dime dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas. O sea, ¿quién es el Dios aquí? ¿Eres tú o soy yo? ¿Tengo yo que pedirte permiso para hacer lo que quiero hacer? Iglesia, ¿tiene Dios que pedirte permiso para hacer lo que Él quiere hacer en tu vida? Para pasarte por el desierto, por el molino, para darte martillo y formarte. ¿Tiene Dios que pedirnos permiso? No, hermano. Dios es Dios. Pero no olvidemos que aunque Él es Dios, Él es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Él es fiel. Él es amoroso. Él es bondadoso. Él es misericordioso. Él nos ha dado una gracia inmerecida, pero Él es Dios. Amén. Y es juez y es soberano. Y eso nunca va a cambiar. Su autoridad no es negociable. Amén. Ahora, luego dice Job capítulo 40, versículos 1 al 9. Seguimos en el mismo libro de Job, ya casi terminamos. Quiero concluir con dos pasajes. Job capítulo 40, versos 1 al 9. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Jehová, Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy Dios, que te responderé, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: síguete ahora como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la tuya? Gloria a Dios. ¿Qué tremendo este pasaje, hermano? El Señor vuelve a confrontar a Job y le dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Será que podemos ganar esta pelea, hermanos? ¿Es sabio contender contra el Omnipotente? El que disputa, entonces, que conteste. Y ahí vienen todas las preguntas que el Señor le hizo a Job. Que conteste a esto. Job en su corazón entendió, y nosotros también debemos entender, hermanos, Dios tiene autoridad sobre nosotros. Y el hecho de que seamos hijos de Dios, porque Él nos ha dado ese grado de dignidad, no nos hace a nosotros insujetos y que Dios tiene que aceptarnos todo. No. Aunque hemos recibido una dignidad como hijos de Dios y hoy somos llamados la iglesia de Dios, nosotros no tenemos licencia para todo. Amén. Dios sigue siendo aquel que juzga, y dice que el juicio comenzará primero ¿por dónde? Por la casa de Dios. Porque el Señor purificará su altar, purificará su casa. Y entonces el juicio alcanzará también a las naciones. Su autoridad está siempre permanente. Y le dice a Job: cíñete como varón. Párate frente a mí. ¿Quién puede estar en pie delante de la presencia del Señor? Si dice la palabra que un día se le presentó un ángel a Daniel, y Daniel estaba de rodillas porque no podía siquiera ponerse sobre sus pies. Ahora, delante del Omnipotente, ¿quién puede estar en pie? Dice: cíñete. Como quien dice: parte frente a mí y responde. Contéstame. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Y dice el verso 8 y 9: invalidarás tú también mi juicio. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la tuya? ¿Juzgarás a Dios por lo que Él hace?
Saben, el mundo juzga a Dios. El mundo juzga mucho a Dios. ¿Saben qué dice el mundo? Unos dicen, Dios no es malo para permitir otras cosas, estas cosas, porque tales cosas, un desastre natural. Pero otros dicen, y ese es el Dios que predican los cristianos, el que trae juicio, el que trae condenación, el que hizo un infierno. Entonces, no hay hombres sobre esta tierra que puedan juzgar a Dios y a su autoridad. Job tuvo un encuentro con Dios, él entendió la autoridad de Dios. Job se arrepintió. Esto está en el capítulo 42, no lo vamos a leer. Capítulo 42, usted lo puede leer en casa. Job se arrepintió y entonces Job fue restaurado, mi hermano. Muchas veces el hombre tarda en su mala condición, no porque sea la voluntad de Dios que el hombre permanezca allí mucho tiempo. ¿Sabe por qué tarda a veces la mala condición? Porque aun cuando está en la mala condición, en vez de arrepentirse, comienza a señalar y a juzgar y a condenar la autoridad de Dios. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel pereció en el desierto? Porque en el desierto murmuraron contra Dios. En el desierto, en vez de arrepentirse, se dedicaron a hacer lo que era desagradable a Dios. ¿Por qué? Ciertamente, por la autoridad de Dios, muchos procesos duros vendrán a nuestras vidas. Pero ¿por qué duran estos procesos en nuestras vidas más tiempo de lo que debe durar? El pueblo no había salido al desierto para que permaneciera allí 40 años. No era el propósito de Dios que estuvieran 40 años en el desierto, pero tardaron 40 años en el desierto por su duro corazón, amén, por su dura cerviz. ¿Por qué muchas veces tarda el proceso en nuestras vidas? Porque no queremos reconocer la autoridad de Dios sobre nosotros y pretendemos señalar a Dios, juzgar a Dios, criticar a Dios y pensar que somos justos. Y entonces, si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, no habrá restauración. Es necesario, hermano, que entendamos que por todo debemos dar gracias a Dios. De aquí en adelante, no te quejes más. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, apréndalo. No es para que lo sepa. Dijimos al principio, ¿esto es para qué? Para aprender. ¿Qué es aprender? Ponerlo en práctica. No te quejes. Y cuando muchas preguntas vengan a tu corazón, porque van a venir, nunca juzgues a Dios. Nunca critiques sus decisiones sobre tu vida. Carga toda esa ansiedad en la presencia del Señor. Descarga toda esa ansiedad y dice, Señor, no entiendo, pero yo sé que tú eres fiel. Nunca dude del amor de Dios. Amén. Nunca dude de la voluntad de Dios. Dios es bueno. Dios es fiel. Yo creo que hoy podemos hacer una oración de arrepentimiento, porque tal vez nosotros también hemos cometido pecado de esta manera. Tal vez nosotros muchas veces hemos hecho muchas preguntas y con estas preguntas hemos juzgado la autoridad de Dios. Amén, hermana. Hermana, entonces, ¿cómo hacemos? Porque a veces, usted sabe que a veces uno dice que las preguntas. Entonces, ¿cómo acercarse a Dios a veces cuando realmente a veces uno no entiende situaciones para no pecar delante de Dios? Porque verdaderamente no es así. Por lo menos hay muchas cosas en las que uno cae en cuenta ahora con esta enseñanza de que no ha ofendido a Dios. Pero como de pronto hay momentos en que el ser humano se viene y uno acude a él en oración y de pronto uno en esa oración en vez de alabarle está cometiendo una falta de rostro, no por querer ofender a Dios, sino porque, o sea, si Dios es mi amigo, Dios es mi padre, pues yo me acerco a él y le digo, Señor, no entiendo por qué, porque aquello, ayúdame, o sea, yo lo he hecho en muchas ocasiones. Amén, hermano. Bueno, para esta pregunta tenemos un ejemplo y es a Jesús. Jesús iba a ser crucificado y él
en Getsemaní, ¿lo recuerdan? Y en ese lugar, en ese Getsemaní, en ese huerto, su sudor era como grandes gotas de sangre. Él estaba en una tribulación grande. Yo creo que ninguno ha pasado por la tribulación que pasó Jesús. Y dice la palabra que en ese tiempo, en ese momento de lucha espiritual, donde vienen los pensamientos, donde vienen muchas cosas a nuestra alma, Jesús estaba en un cuerpo como el de nosotros, carne y hueso, y él también sintió la presión. Ahora, Jesús nos dio un ejemplo de oración y él dijo: Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Yo no veo a Jesús en Getsemaní preguntando: ¿pero por qué yo tendría que hacerlo? ¿Por qué mejor no lo haces de otra manera? Yo no veo a Jesús preguntando, ¿cierto? ¿Qué vemos? Vemos a Cristo, el mismo Hijo de Dios, depositando toda su ansiedad en Dios, confiando en la voluntad del Padre, confiando en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la mejor manera, mi hermana, para mí? Porque no hay un método, pero pienso que la mejor manera, si la palabra nos enseña esto, que esto es incurrir en pecado, entonces pienso que la mejor manera es venir ante la presencia del Señor, llore todo lo que quiera, y diga al Señor: no entiendo, pero hágase tu voluntad sobre mi vida. No entiendo, pero hágase tu voluntad. Dios quiere que vengamos a Él cuando estamos tribulados. Y dice: echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y todo el que está trabajando y que acaba, el Señor le invita y le dice: venga a mí. Pero no venga a mí a criticarme y a decirme: ¿por qué lo hiciste? No. Vamos en una actitud humilde. Señor, no entiendo. Pero toda mi ansiedad, todo el dolor que siento, todo lo que está pasando, toda situación, toda circunstancia, todo lo pongo en tus manos. Ayúdame, fortaléceme, ayúdame a pasar este desierto. Confía, hermano, que después del desierto hay una gran bendición para nosotros. Entonces, hagamos esta oración. Ahora sí les invito, volvemos sobre nuestros pies, oremos al Señor, pidamos perdón. Porque así como la hermana tuvo la valentía de decir: yo muchas veces lo he hecho, yo puedo decir: yo muchas veces lo he hecho. Y cuando preparaba este sermón decía: Señor, perdóname, porque hasta yo he incurrido en esto. Soy un ser humano que predico la palabra. Amén. Entonces, pidamos perdón a nuestro Dios, oremos a Él, pongamos toda ansiedad en sus manos, pero sobre todo, practiquemos este principio. Dios es Dios y su autoridad es sobre mí, aun cuando yo no lo entiendo. Amén. Dios de la gloria, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú has enseñado, Señor. Yo sé, Señor, que tú ya has hablado de tu